Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes esta noche. Mi agradecimiento al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación y por organizar este importante congreso. El tema que hemos convenido en tratar es el del Registro Nacional de Árbitros. Y yo creo que si hay una frase que puede resumir la problemática del Registro Nacional de Árbitros, la problemática actual, es el objetivo que debe tener el Registro Nacional de Árbitros, que es el de atraer al arbitraje en contratación pública a más profesionales serios y honestos con experiencia. Creo que el proyecto de nueva ley de contrataciones del Estado que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso de la República debe incorporar una disposición complementaria que establezca que los árbitros que estuvieran inscritos en la nómina de profesionales aptos para designación residual del organismo supervisor de las contrataciones del Estado se integren automáticamente al Registro Nacional de Árbitros hasta que éste cese en sus funciones. Como se sabe, el proyecto estipula que para desempeñarse como árbitro en una controversia en el ámbito de aplicación de la futura ley, se requerirá formar parte de la nómina de una institución arbitral que se encuentre en el listado que administrará el OCE. Las instituciones arbitrales, por su parte, deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento para ser incluidas dentro de ese listado. Pero para que esta nueva fórmula entre en operaciones, no bastará con aprobar el proyecto, que como sabemos recién ha entrado a comisiones. Tampoco bastará con promulgar la ley. Hay que aprobar el reglamento y de seguro emitir alguna directiva que regule todo el nuevo sistema. En el régimen actual, debe pertenecer al Registro Nacional de Árbitros tanto el árbitro que nominan las entidades como el presidente del tribunal que se designa de manera residual cuando los árbitros nombrados por las partes no han coincidido en elegir de mutuo acuerdo a uno. El árbitro que designa el contratista no está obligado a cumplir con ese requisito. Tampoco el árbitro único, cualquiera que sea la forma en que sea designado, ni el presidente que eligen los árbitros designados por las partes, ni el árbitro que nombra residualmente un centro en defecto de la entidad. En el Registro Nacional de Árbitros había inscritos 170 árbitros hasta el 30 de junio de este año. En la actualidad, a la fecha, hoy día, hay 73 árbitros. El número, pese a las nuevas incorporaciones, será siempre insuficiente para los más de 400 arbitrajes que tienen las entidades al mes, según cifras muy conservadoras. A no ser que se expida un decreto supremo que prorrogue la inscripción en el registro de los árbitros que estuvieran en la antigua nómina del OCE, tal como se hizo el año pasado con el decreto supremo 141/2022 EF. Ahora, los arbitrajes
son mayormente institucionales y se ventilan ante cualquier centro, aun cuando la quinta disposición complementaria final del decreto legislativo 1444, modificatorio de la Ley de Contrataciones del Estado 30225, señaló que la presidencia del Consejo de Ministros debía elegir a la autoridad que iba a acreditar a las instituciones arbitrales. Mandato que desafortunadamente nunca se cumplió y que ha permitido la multiplicación de centros de arbitraje sin ningún control ni mayores exigencias, abriendo las puertas a toda clase de abusos que desprestigian inmerecidamente a la institución. Es una disposición que podría activarse perfectamente, aún en las actuales circunstancias, mientras se debate el nuevo proyecto con el objeto de sincerar el escenario. Pienso que es acertada la exigencia actual de que el árbitro que eligen los funcionarios públicos sea del registro. No me parece que una entidad del Estado, que somos todos, designe como árbitro a quien no tiene ninguna experiencia. Como los contratistas son particulares y no tienen las mismas responsabilidades que el funcionario público, pueden designar a quien quieran como árbitro en ejercicio de su libre voluntad, que el arbitraje en general consagra y defiende. Si eligen mal, probablemente tengan un mal arbitraje y un pésimo laudo, pero será su riesgo y será su dinero, su inversión y sus intereses los que se pongan en juego, no los de la sociedad. El proyecto no comparte este temperamento y postula más bien que todos los árbitros pertenezcan cuando menos a una nómina de una institución arbitral acreditada ante el OCE. La iniciativa pretende, se supone, que todos los miembros del tribunal sean profesionales con experiencia. Eso garantiza o intenta garantizar un mejor resultado, que no haya malos arbitrajes ni pésimos laudos. Si el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso avanza rápidamente y hasta entonces no se ha prorrogado la inscripción automática, pues una buena salida de este enredo es incluir dentro de su texto, el texto de la ley, la disposición que proponemos, que permita incrementar el número de árbitros en el Registro Nacional de Árbitros, cuando menos hasta que éste deje de operar, lo que sucederá inexorablemente en cuanto entren en vigencia la nueva ley, el nuevo reglamento y alguna norma complementaria. Si eso ocurre, en buena hora, pero no hay que abandonar nunca la idea central con la que empecé esta breve disertación, que es atraer cada vez a más profesionales serios y honestos, con experiencia arbitral al mundo de la resolución de los conflictos en contratación pública. No hay que ahuyentarlos, hay que atraerlos. Ese es mi mensaje y esos son las ideas que quería compartir con ustedes esta noche. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor. Es un honor también contar con su presencia y también con su exposición. Ha sido muy grato escucharlo. Vamos a continuar con la mesa del día de hoy, la mesa número 6. Por favor, doctor, no se vaya, ya que al final va a haber unas conclusiones para que las partes y las participantes se queden con un último mensaje de cada uno de los expositores. Vamos a continuar con la presentación del doctor Rafael Prado Bringas. Doctor, muy buenas noches. El doctor es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, y es socio fundador del estudio Rafael Prado Litigio Judicial y Arbitral y docente universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Doctor, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, Rosa, por la presentación. A usted, doctor. Tiene uso la palabra, doctor. Sí, bueno, voy a compartir mi pantalla, una presentación, ¿de acuerdo? Gracias. Perfecto. Bueno, muy bien. De hecho, el tema que tengo ahora es un poquito, que es un poco transversal en general a los sistemas de resolución de controversias, ¿no? Y de hecho, cuando empezamos nuestra mesa, hubo un problema en la conexión, ¿no? Hubo un problema en la conexión y sin duda eso nos demuestra que los problemas de conexión pueden existir y nuestra relación con la tecnología sin duda es una relación que va avanzando a lo largo del tiempo y es inevitable que se puedan presentar problemas. La idea de estos minutos que voy a conversar simplemente es algunas ideas que están presentes hoy en día en el arbitraje, sobre todo en la relación con los procesos y la tecnología, ¿no? Concretamente conversaré sobre tecnología y virtualidad en el arbitraje. Para avanzar, porque ya tenemos un poco con el calendario exacto, ¿no? Creo que lo que tenemos que preguntarnos hoy en día, espérenme un segundito, por favor, y ahora sí. Es si hemos empezado una era digital en el manejo de los arbitrajes, ¿no? Creo que ya todos estamos acostumbrados a ver estos escenarios cuando tenemos audiencias en los arbitrajes, ¿verdad? Cuestiones tan reales como que nadie ve más allá de lo que está en nuestra cámara, o si debemos empezar a no hablar de una era digital o simplemente nos hemos adaptado a una nueva realidad post-pandemia, ¿no? Creo que toda crisis, la crisis que tuvimos durante la pandemia, supone una oportunidad de mejora y me parece que el arbitraje hacia eso ha tendido y en general todos los sistemas de resolución de controversias a partir de la pandemia han tenido un enfrentamiento con la tecnología y se han implementado no solamente en los sistemas de justicia, sino también en los diversos centros de arbitraje nacionales como extranjeros, modelos, protocolos que buscan cómo hacer que la tecnología en el momento de la pandemia haya podido superar las barreras de acceso sobre todo, ¿no? Hoy día hablamos ya de un sistema de ciberjusticia, ¿no? Ya nos abocamos a considerar a la definición de justicia como una ciberjusticia. Hemos tenido diversos ejemplos públicos, ¿verdad? En donde, por ejemplo, un abogado entró a una audiencia y olvidó dejar el filtro que su hijito había tenido el día anterior, y cuando se presentó ante un juez, el filtro que tenía era la de un gato, ¿no? Entonces, hemos tenido estos acercamientos al principio un poco distópicos respecto a la tecnología, pero creo que nos hemos ido adecuando y creo que hacia eso vamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Hoy tenemos ya en los casos arbitrales y en muchos expedientes arbitrales, y también creo que tenemos que tener acá un estudio transversal de todos los sistemas de solución de controversias. Tenemos ya acceso virtual a los documentos, expedientes digitalizados, firma digital, notificación por correo electrónico. Pero cuando hablamos de tecnología y arbitraje, creo que tenemos una nueva forma de pensar de cómo acercarnos a los arbitrajes a través de la tecnología. Creo que tenemos que considerar determinados elementos que ahora voy a comentar, ¿no?
Y eso nos lleva también a pensar si es que necesitamos repensar los principios procesales que tradicionalmente nosotros entendíamos cuando enfrentamos un proceso judicial o un arbitraje tradicional antes de la revolución, el cambio que se produjo debido a la pandemia, ¿no? Creo que no podemos olvidar la Carta Peruana de Derechos Digitales, que nos acerca y nos da algunas luces respecto a cómo debemos enfrentar este cambio de mentalidad al momento del manejo de los arbitrajes y la tecnología. Por ejemplo, tenemos este principio de justicia digital, en donde ya el Estado se compromete a la adopción de tecnologías digitales en los sistemas de justicia, ¿no? Con el fin de mejorar el acceso y la calidad de los servicios judiciales, teniendo siempre a la persona como centro de cualquier reforma. Acá ya vamos viendo cómo la Carta Peruana de Derechos Digitales contempla la persona como centro de cualquier reforma. Tenemos el principio de neutralidad de la red, por ejemplo. Tenemos los principios de tecnologías emergentes, en donde las tecnologías digitales capaces de generar soluciones innovadoras, tales como la robótica, la analítica. Vamos viendo que esta Carta Peruana de Derechos Digitales va incorporando, por ejemplo, la inteligencia artificial, tecnologías cognitivas, nanotecnología e Internet de las cosas, ¿no? Entonces vamos viendo que ya desde un punto de vista institucional, como una práctica estatal, se viene estableciendo diversos estamentos o estudios en donde se tiene que acercar indisolublemente los sistemas de solución de controversias y por lo tanto el arbitraje a la tecnología, ¿no? Un principio muy interesante también que hay que pensar, ¿no? Pero eso ya no es parte de esta conferencia, de este conversatorio, es el del anonimato el anonimato en entornos digitales, ¿no? El Estado promueve el reconocimiento del anonimato como condición para la realización de derechos digitales. Hablamos ya de derechos digitales que van apareciendo y sin duda cuando nos enfrentamos a un arbitraje completamente virtual, creo que son estos principios, estos derechos los que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Algunos ejemplos: interoperabilidad, identificación electrónica, no discriminación tecnológica, y ya como hemos visto, inteligencia artificial y utilización de algoritmos. El sistema judicial ha ido, me parece, debido a que concentra y monopoliza el sistema de administración de justicia, nos ha ido dando luces a través de la positivización de algunos principios que creo que nos sirven pensar y conversar ahora para ver si son aplicables, y creo que sí, en los sistemas de resolución de controversias como el arbitraje, ¿no? La dirección de la audiencia virtual, la buena fe, que sin duda tiene que ser un parámetro que debe guiar los procesos, los arbitrajes virtuales, ¿verdad? El principio de lealtad procesal, el uso eficiente de los recursos, la interacción simultánea en el momento de la realización de las audiencias, la comunicación eficaz y colaboración procesal. Me parece que nada funcionaría, y de hecho esta conferencia no podría funcionar si es que no existiría un principio de colaboración entre el moderador, el público que se porta correctamente, los panelistas que llegamos a nuestra hora, ¿verdad? Entonces, creo que estos principios que ahora, o estas ideas, creo que sirven más cuando estamos en escenarios virtuales, porque en escenarios virtuales todo tiene que funcionar bien a la vez. Ese es el punto, ¿no? Porque si algo falla, todo falla. Ese es el punto. Si algo falla, todo falla. Entonces, me parece que el sistema judicial se ha adelantado porque monopoliza el sistema de administración de justicia, positivizando estos principios que creo que hacen, del dicho al hecho, mucho trecho, sin duda, ¿no? Pero creo que sí nos permiten pensar en algunas nuevas ideas al momento de enfrentar un arbitraje virtual, ¿no? La flexibilidad y el antiformalismo, que era algo que caracteriza al arbitraje, y se repotencia aún más cuando tenemos arbitrajes completamente virtuales, ¿no? La flexibilidad y el antiformalismo, que eran esas banderas que identificaban al arbitraje, me parece que se repotencian más en escenarios virtuales, ¿no? Entonces, hoy en día me parece que vemos una relación entre lo oral y lo virtual, y lo escrito y lo presencial, ¿no?
Creo que las ventajas, y aquí podemos entrar en discrepancia con el auditorio, ¿no? Y con mis panelistas también, si es que preferimos un arbitraje virtual o un arbitraje presencial. Desde mi punto de vista, y es la idea que yo trato de traer aquí, es que los procesos judiciales que van hacia lo oral están unidos hacia lo virtual también, ¿no? En los escenarios virtuales se potencia la celeridad, la transparencia, la igualdad, que nos conduce a un arbitraje más eficiente en el manejo de los recursos. Este árbitro recibe la información, y por lo tanto, como decía el doctor Gandolfo, muy interesante, la cantidad de demandas y de arbitrajes que de parte del Estado tiene, ¿no? En el sistema de administración de arbitrajes. Entonces, ante el aumento de demandas, los modelos escritos no han funcionado, ¿no? Y creo que la pandemia nos ha ayudado, al menos dentro de todo lo malo que trajo, a entender que esos modelos escritos presenciales eran modelos muy caros. Teníamos que no solamente tener centros, sino buenos centros que garanticen principios elementales como de ética, transparencia, ¿no? Es costoso el mantenimiento de secretarios, del papel, de los espacios, y por lo tanto, el doctor Gandolfo con toda claridad nos decía, bueno, ¿cómo mejoramos esto? ¿Se mejora con más oferta, o sea, más centros de arbitraje, o con una mejor oferta? Lo que yo les propongo en estas ideas simplemente es que la respuesta de la tecnología es que podemos lograr un mejor manejo de los arbitrajes no teniendo más árbitros ni teniendo de repente más centros, sino mejorando la atención arbitral gracias a la tecnología. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos hacia un modelo oral virtual, concentrado, donde hay una fase escrita, donde presentamos esos documentos por correo electrónico y donde hay una actuación oral virtual, ¿verdad? Esto que ha generado que los modelos, que la persuasión se incremente, ¿no? Si antes era difícil persuadir un tribunal presencial, la persuasión en escenarios virtuales creo que es más compleja todavía, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué es más compleja? Porque no se trata solamente de la información, sino la calidad de la información. En escenarios virtuales, y creo que todos los asistentes y mis colegas que forman parte de tribunales, requerimos como tribunales que la información sea de mejor calidad, ¿verdad? No mayor información, sino de mejor calidad. De hecho, existen algunos, en el lado judicial, existen algunas directivas en donde, por ejemplo, para presentar un recurso de casación, hoy en día se tiene un número limitado de páginas. Ya no puedo presentar una casación de 50. Hay un número limitado y eso tiene que ver con la calidad. Y la calidad de la información se potencia en escenarios virtuales. ¿Por qué? Porque estamos nosotros conectados, simplemente yo mirando a una pantalla, ¿verdad? A veces yo confío en que ustedes estén atendiendo al menos de todos los asistentes y que de repente alguno está haciendo alguna otra cosa, pero yo confío y de hecho para que ustedes puedan estar enganchados con este conversatorio, la calidad de mis ideas tiene que ser de una calidad al menos media alta para que ustedes puedan atender. Lo mismo, para que los tribunales se enganchen en audiencias virtuales, la información tiene que ser de calidad, ¿verdad? Entonces, y finalmente, creo que las tres cosas claves que tenemos que entender es que en escenarios virtuales lo que ha cambiado es el escenario, la forma de comunicarnos y la intermediación. ¿A qué me refiero el escenario? A esto, ¿no? Que precisamente este es un escenario virtual completamente, ¿no? Yo podría ser un abogado informando, ¿verdad? Y ustedes podrían ser el tribunal escuchándome a ver si me creen o no me creen. Entonces, creo que el escenario sin duda es algo que todos tenemos en cuenta, pero sí vale la pena identificar y poner por escrito a qué nos enfrentamos cuando hablamos de un nuevo escenario en arbitrajes virtuales. La comunicación sin duda ha cambiado la forma que tenemos los abogados hoy en día de comunicarnos con un tribunal, el contenido visual, el lenguaje no verbal ha dejado de existir, ¿no? Ahora ustedes simplemente ven lo que yo quiero que ustedes vean, pero yo no quiero que vean a mi colega que está acá ayudándome pasándole el PPT, ¿verdad? Y no ven tampoco que a mi derecha tengo una Coca-Cola porque yo he decidido que ustedes no lo vean. Entonces la comunicación está concentrada en esta cámara,
punto, en lo que yo decido que ustedes vean a través de mi cámara. La reacción de los árbitros, bueno, ahí sí he leído algunas personas que anclan la imagen del árbitro, ¿verdad? Para ver los microgestos, ¿no? Durante la audiencia. Pero bueno, eso ya son gustos y preferencias, pero sin duda creo que la comunicación del árbitro hacia el tribunal ha cambiado y tiene que cambiar, y nosotros como abogados tenemos que ensayar modelos de comunicación diferentes, ¿no? La inmediación se puso bajo control de constitucionalidad, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional examinó si es que los escenarios virtuales o remotos afectaban derechos del debido proceso, y el TC, en este expediente que está por acá, el TC dijo que no se afectaba la inmediación en escenarios virtuales ni en escenarios remotos. Por lo tanto, su constitucionalidad está confirmada por el TC al menos. Y finalmente, ¿se acuerdan que yo les estaba comentando de estos tres factores? El último factor es la intermediación, y me refiero a lo que estaba conversando, ¿no? Hoy en día nosotros vemos lo que nuestro interlocutor deja que veamos, ¿verdad? Ustedes no saben si yo tengo un jean, tengo un short, ¿verdad? O estoy eterno. En realidad es lo que la cámara, y eso es lo que los árbitros también vemos. Y eso puede verse reflejado y tiene mucha incidencia, por ejemplo, para la declaración de testigos, para la actuación de pruebas, ¿no? Si es que, por ejemplo, la otra vez estaba en una audiencia y discutíamos porque una parte pidió la inspección del tribunal, ¿no? Y la contraparte sugirió, a efectos de evitar costos, porque había que trasladarse a una carretera que era no, por un tema de confidencialidad no voy a decir qué tramo, pero era una carretera alejada, y había que verificar el estado de una obra, y había que tomar un vuelo, viajar 6 horas, y lo que proponía la otra parte, en vez de que el tribunal vaya a la inspección, que la parte que ofrece la inspección mande un video, ¿de acuerdo? Mande un video. Entonces se discutió en el tribunal si es que el video que iba a dar un paneo del estado de la obra podía reemplazar la inspección del tribunal arbitral, ¿verdad? Entonces, todavía el tribunal no ha decidido, estamos esperando que el tribunal nos diga si es que va a acceder al reemplazo del video por la inspección del tribunal, o vamos a tener que todo trasladarnos con los costos que significa, ¿verdad?, para una inspección. Entonces, sí me parece muy interesante que en escenarios virtuales, y sobre todo con el uso de la tecnología, comenzamos a repensar determinados paradigmas. Por ejemplo, un video probatorio que era tan típico como la inspección, hoy día pensamos si es que podemos reemplazarlo por un video, ¿no? En tiempo real, quizás, con un drone, mientras está filmando el estado de la carretera. De repente el tribunal en ese momento, en tiempo real, está viendo la filmación del drone y no es necesario que vaya, ¿no?, a la inspección judicial. Entonces, o la inspección arbitral. Entonces, todo esto no tendría sentido, y ya con esto voy acabando, Rosa, para ajustarme al tiempo, si no se garantiza los derechos y garantías de las partes, ¿verdad? Evitando lo que todos los tribunales temen, que es el due process paranoia, ¿no? Algunos tribunales, más que cuidar el debido proceso, le temen al debido proceso. Pero sin embargo, ese temor al debido proceso genera formalismos, genera ralentización, generan excesivos actos, porque los tribunales no quieren que le anulen los laudos. Pero sin duda, del lado de las partes, lo que está detrás de esto es que las partes tienen que ver garantizados sus derechos y garantías, ¿no? Y ya con esto concluyo. Debemos hablar, con todo esto que por ejemplo, ¿no?, si es que se permitiese la inspección a través de una filmación en tiempo real, esa parte, la parte que perdió, podría llevar a anulación del laudo si es que se opuso, ¿no? El debido proceso, cuando se entiende a través de la tecnología, tenemos que cambiar nuestra visión del debido proceso. Hablamos hoy en día de un proceso digital, ¿no? En la Carta de Derechos Digitales hemos visto que es política el Estado peruano ya
aceptar la implementación de sistemas de inteligencia artificial en los órganos de solución de controversias. Y por lo tanto, quizás en unas semanas, meses o años, yo no sé, estaremos hablando si es que podríamos tener tribunales arbitrales, ¿verdad?, que sean administrados ya por sistema de inteligencia artificial. Les agradezco mucho, creo que he estado en el tiempo exacto, Rosa. Gracias por la invitación, gracias a mis colegas. Un abrazo. Muchas gracias a usted, doctor. Muy gráfica, muy explícita su presentación. Agradecemos por su tiempo. Le pediremos también que todavía nos acompañe en el desarrollo del Congreso, dado que al finalizar vamos a otorgarles unos 5 minutos a cada uno de ustedes a fin de que puedan presentarnos sus conclusiones finales. Muchas gracias, doctor. Entonces procederé a presentar al doctor Renzo Bernal. Doctor, muy buenas noches. El doctor es abogado por la Universidad de Lima, cuenta con estudios de posgrado en la Maestría de Derecho Administrativo Económico de la Universidad Pacífico, programa de Derecho de Construcción en la UPC, curso de contratación de obras públicas en la Universidad de SAM y ESAM Graduate, curso de obras por impuestos en la Universidad de Lima, diplomado en obras por impuestos en la Universidad Continental, entre otros estudios de posgrado. Es especialista también con más de 9 años en las áreas de contratación del Estado, arbitraje, reconstrucción con cambios, obras con impuestos, derecho administrativo, derecho de construcción y derecho civil. Ha sido asociado en las firmas Barrios y Fuentes, abogados, abogado de línea amarilla y administrador contractual del consorcio DVC. Y a la fecha es socio fundador del despacho jurídico CFI Legal Abogados y abogado señor corporativo de administración de contratos de Fiesan Gestión. También ha sido columnista en el portal jurídico Admitio Advocarus y es asiduo conferencista en eventos académicos coligados a su expertise profesional. Doctor, muy buenas noches. ¿Le escuchamos? Hola Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Gracias Rosa, buenas noches. Antes que nada quisiera saludar al doctor Ricardo Gandolfo y al doctor Rafael Prado. Para mí es un placer poder compartir un panel con tan connotados profesionales y voy a recoger varias conclusiones que se han tocado de manera previa. Sobre todo lo que comentó tanto el doctor Gandolfo como el doctor Prado sobre qué es mejor, si la calidad o la cantidad. Y precisamente sobre este tema que se me encomendó, que fue un tema muy parecido al que diserté en el 5º Congreso del año pasado, vinculado a arbitraje en infraestructura, creo que precisamente una de las reflexiones a las que quería llegar y que estaba reservando para el final, es que no solamente hay que, básicamente en arbitrajes de infraestructura, ya sea en el ámbito de contratación pública como en los distintos regímenes de inversión, no solamente hay que enfocarse en el factor humano o en el desempeño de los árbitros, sino también en qué también lo hacen los centros arbitrales referido a los arbitrajes que sean de tipo institucional, porque efectivamente con las modificaciones que en el tiempo se han ido practicando en la normativa de contrataciones con el Estado, específicamente en el reglamento de contrataciones con el Estado, claro, cuando no se pacta un centro, o sea, no se pacta un centro en el convenio arbitral, que forma parte del contrato, pues claro, las partes pueden acudir a cualquier centro de arbitraje. Y lamentablemente, yo igual siendo muy defensor del mercado, promercado, esta proliferación de centros arbitrales en algunos casos han conducido a nulidades de laudos por temas evidentemente claros. Entonces, en alguna medida tenemos que establecer un límite entre qué es lo que hay que valorar. Si valoramos la cantidad de centros arbitrales o finalmente nos decantamos, orientábamos nuestros esfuerzos para poder establecer centros arbitrajes, pero sobre la base de determinados estándares de conducta y determinados estándares de calidad, que en cierta parte también son determinados por el mercado, pero es una tarea que está pendiente y que tranquilamente podría ser una materia de reforma en la normativa de contrataciones con el Estado. Dicho lo anterior, sí quisiera hacer una salvedad. Dado que este tema es muy parecido al que traté el año pasado, voy a tratar de no basarme tanto en cuestiones dogmáticas sobre
las principales controversias que me ha tocado ver y que en base a un análisis de laudos he podido identificar en materia de contrataciones con el Estado. En su momento hablé sobre disrupciones, que es un tema novel en materia de contrataciones con el Estado, costos de improductividad, la excepción de incumplimientos, si es posible invocarla en el ámbito no de contrataciones con el Estado, las controversias vinculadas o referidas a ampliaciones de plazo, y otras más. Y básicamente voy a hacer un recuento general de cómo estamos en materia arbitral. Entonces, voy a hacer un poquito de historia, ¿no? Y es que en el Perú el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias legalmente obligatorio para los distintos mecanismos de inversión en el Estado. Piénsese en primer lugar en la ley de contrataciones con el Estado, en el régimen de reconstrucción con cambios, tanto en el régimen convencional como en los contratos NEC que se están celebrando en el marco de los contratos E2E, que también evidentemente contemplan las Dispute Board como un presupuesto previo a la arbitrabilidad, como sucede también en contrataciones con el Estado cuando se cumplen determinadas condiciones, las asociaciones público-privadas y, cómo no, las obras por impuesto. Pero ciertamente esto no es algo común en otros países. ¿Y cuál es la razón? Fundamentalmente que nuestro texto constitucional ofrece o consagra un trato igualitario tanto para la inversión extranjera como para la inversión nacional. Y se reconoce el arbitraje tanto como un mecanismo de inversión, pero también como como una jurisdicción, como un tipo de jurisdicción. Y en efecto, el artículo 139 de la Constitución establece que no existe ni puede estatuirse jurisdicción alguna distinta a la ordinaria, con excepción de la militar y la arbitral, lo cual implica al final que los árbitros ejercen una potestad jurisdiccional, y es algo muy importante. Entonces, como decía, haciendo un poco de cronología de los hechos, un ejercicio histórico, y el doctor Gandolfo lo sabe bien porque participó en la primera ley de contrataciones con el Estado, que unificaba un poco los distintos regímenes de contratación que había en su momento, o las distintas prestaciones, ya sea de consultorías de obra, es que antes de 1997, en la contratación pública no se consideraba el arbitraje de manera obligatoria. Entonces, eso para la inversión extranjera como para la nacional, provocaba que había poca confianza en que la solución de conflictos a cargo del Poder Judicial se hiciera de manera correcta, básicamente por tres factores. Uno era por la falta de especialización o la falta de especialidad. La segunda era por plazos, por la tardanza en los plazos, por plazos realmente con muchas dilaciones. Y lo tercero, y lo digo directamente, era por un factor de corrupción que no era menor. Entonces, para un poco cerrar con esta parte, básicamente el arbitraje como una primera reflexión, ¿qué permite? Posibilita que las controversias, en este caso en la contratación pública, pero en los distintos regímenes de inversión, puedan ser resueltas en un tiempo más expeditivo y a través de un medio especializado, lo cual conlleva una ventaja enorme para los contratistas y para el propio Estado. Eso ha hecho que el sistema sea mucho más fiable a pesar de todo aquello que pueda ser perfectible. Lamentablemente, a contrapelo, desde hace unos años, se ha venido produciendo desde el Estado una arremetida legislativa y mediática contra este mecanismo, que ha llevado fundamentalmente a generar una situación de desequilibrio a favor del Estado y restarle o vaciar de contenido de efectividad al arbitraje sobre texto de los casos de corrupción en arbitraje. Pensemos en Lavajato, que efectivamente han habido casos de corrupción, pero si uno revisa con cabeza fría y hace un recuento estadístico, pues bueno, los casos de corrupción han sido muy marcados y muy pocos y no tendrían por qué desacreditar la importancia del arbitraje. Entonces, esto ha llevado un poco a una ruptura de un principio fundamental, que es el principio de igualdad entre partes, como derecho fundamental, que debe existir entre las partes, porque una cosa es que en un contrato administrativo, y esto ha sido materia de un amplio desarrollo durante años, existan cláusulas exorbitantes en favor de la entidad que cada día se han ido reduciendo, y otra muy distinta es que se creen situaciones diferentes o de desbalance en el ámbito procesal y en el ámbito de los derechos materiales y adjetivos en favor de una de las otras partes, porque eso en el fondo lo que contraviene es el derecho al debido proceso y todos los derechos que se derivan de este plexo o el plexo de derechos que se derivan de este derecho fundamental. Entonces, voy a muy grosso modo contar algunas situaciones que de alguna u otra manera me he llevado con el arbitraje.
Por ejemplo, que el Estado peruano ha excluido, y así lo ha dispuesto el legislador, y es algo que personalmente yo no comparto, y el doctor Ricardo Gandolfo ha escrito mucho de esto, excluir como materia arbitrable a los adicionales de obra y, y aquellas reclamaciones de enriquecimiento sin causa asociados a esos adicionales. Otra arista, otra complicación que veo finalmente es que los árbitros que precisamente arbitran en arbitrajes en los que el Estado es parte son tratados como funcionarios públicos y tienen que cumplir con una serie de formalidades muchas veces engorrosas y lo que hacen es generar desincentivos para que profesionales probos y mejores quieran ser parte de las diferentes nóminas de los centros de arbitrajes. Y es que, por ejemplo, deben presentar declaraciones juradas de intereses, como si fueran funcionarios públicos, pero además deben estar registrados en el registro de árbitros del OCE, que en realidad no es que esté mal, pero tal y como está estructurado el registro del OCE, lo que ha hecho en realidad es que al día de hoy tengamos un registro con pocos árbitros y con todo lo que eso signifique, ¿no? Y que generalmente estos árbitros son sujetos de recusaciones porque se repiten. Entonces, como la entidad y los árbitros de parte, o sea, el presidente del tribunal arbitral y los árbitros de parte designados por la entidad siguen siendo los mismos, terminan siendo sujetos de muchas recusaciones. Por ejemplo, y esto es algo que también se habló, se exige a los contratistas con el Estado otorgar una fianza bancaria o patrimonial en favor de la entidad pública de un monto no menor a la garantía de fiel cumplimiento. Entonces, esto fue introducido en su momento por el decreto de urgencia 020-2020 y diferentes árbitros aplicando el control difuso han inaplicado este extremo del decreto de urgencia, pero eso no significa que esté y no significa que muchas entidades, vía una anulación del laudo, busquen precisamente que se anule el laudo en base a lo que está dispuesto por el decreto de urgencia 020. También el decreto de urgencia 020-2020 ha introducido la figura del abandono del proceso, que opera de oficio o a pedido de parte, en los arbitrajes en los que el Estado es parte. Si el contratista no impulsa por 4 meses el proceso arbitral, pero que además esa determinación de abandono es declarado por la Secretaría General del Centro de Arbitraje y no por los árbitros, lo cual releva o resta la posición de importancia que debería tener el árbitro único o el colegiado. Además tenemos que los procuradores demandan la nulidad de los laudos de manera creciente debido a que no tienen que afianzar su demanda, cosa que no sucede con el privado. Otra problemática que tenemos es que el pago de los laudos, por ejemplo, no son priorizados o están en el último orden de prelación de acuerdo a la normativa del Estado. Y eso básicamente afecta la credibilidad, porque justicia no es tener un laudo que sea básicamente un laudo declarativo de derecho. Justicia es permitir que ese laudo esté revestido de efectividad. Y otra problemática que se ve que esto ya es un poco ajeno al Estado, es que las entidades bancarias, por lo general, sostienen que como son ajenas al convenio arbitral, respecto del cual no tienen ninguna vinculación, entonces, por ejemplo, cuando se trae una medida cautelar que lo que establece es que no se ejecute una garantía de fiel cumplimiento, cuando se presenta requerimiento de ejecución, las entidades bancarias ejecutan y son renuentes a cumplir esa medida cautelar, desconociendo la función jurisdiccional que tienen los árbitros. Entonces, esto a muy grosso modo son cuestiones que básicamente han ido mellando, no solamente en contrataciones con el Estado, pero fundamentalmente en contrataciones con el Estado, las ventajas claras que tiene que tiene un proceso arbitral. Ahora, también me gustaría tocar un poco el tema, porque claro, parte de este endurecimiento o esta situación de desbalance que se ha ido creando en materia arbitral, en su momento se fundamentó por algo que yo considero un mito, que es que en los arbitrajes el Estado siempre pierde, lo cual no es así, y eso ha sido desacreditado por la data que se ha ido recolectando en los últimos años. Por ejemplo, y voy a apelar, por ejemplo, a 2 estudios. Uno es un análisis de laudos arbitrales que se hizo en el 2001, que fue de autoría del OCE, sobre controversias generadas en obras públicas. El análisis básicamente arrojó que del 41%, bueno, del universo, el 41% de las pretensiones planteadas por las contratistas fueron declaradas fundadas. Y también tenemos, por ejemplo, precisamente en una entrevista que se hizo con el CAE, que el procurador del Ministerio Público de Transportes y Comunicaciones mostró estadísticas durante su gestión, comprendidas entre el año 2017 y 2022, en donde la data arrojó
que de los procesos arbitrales incoados o de los que fue parte el MTC, el 72% de laudos fueron favorables para el MTC. En conclusión, se ha roto este paradigma o este mito que no tenía ningún sustento, que el Estado siempre pierde arbitrajes. En conclusión, el Estado perderá arbitrajes cuando efectivamente haya incumplido o haya incurrido en incumplimientos en los contratos administrativos que haya suscrito con proveedores. Es así de sencillo, con lo cual no hay que estigmatizar el arbitraje, sino que hay básicamente que emitir opiniones fundadas en hecho y en derecho. Ahora, lo interesante generalmente en los arbitrajes de infraestructura pública, ya para ir yendo un poco más de teoría, es que, por ejemplo, por citar un caso, construcción, es un sector mucho más conflictivo que otras materias que se ventilan en el ámbito de las contrataciones del Estado. Fundamentalmente, la principal diferencia, por ejemplo, que podríamos identificar y se puede identificar con suma sencillez, es que en los arbitrajes de construcción o de infraestructura existen una serie de cantidad de hechos por analizar, hay un trasfondo técnico que demanda una alta complejidad y hay una convergencia o un traslape de distintas áreas del derecho que son determinantes para poder proveer un caso. Por ejemplo, una existencia de una variedad de modalidades de entrega y sistemas de precios, en contrataciones con el Estado, estas se reducen a diferencia de lo que se suele pactar en contratos en el ámbito privado, lo que se señalen en los usos y costumbres del derecho de la construcción. Hay un ejercicio de asignación de riesgos, hay una interacción entre una gran cantidad de sujetos para el desarrollo de un proyecto, pienses en ingenieros, arquitectos, gerentes, abogados, administradores, contadores. Existencia de una gran documentación técnica, financiera, legal, hay que analizar el expediente técnico, hay que saber qué integra, qué documentos integran en el expediente técnico, y como comentaba, hay una serie de interacción, un traslape con varias ramas del derecho, ¿ok? Inclusive con otras que se extrapolan de otros sistemas jurídicos. Dicho lo cual, sí me gustaría cerrar mi presentación con una propuesta de mejora que permanentemente la señalo y creo que ayudaría mucho en el tema de la predictibilidad en los procesos arbitrales, y es la de aplicarse los precedentes con efectos disuasivos, que es lo más común en la familia del civil law. ¿En base a qué? A principios de predictibilidad y promoción de la seguridad jurídica. Aquí es importante hacer una tingencia, que es que no estoy hablando de una acepción de fuerza vinculante porque nuestro ordenamiento le niegue ese valor a los laudos y en específico al aspecto arbitral. Máxime si no existe una estructura vertical, como diría Tarufo en el caso de sentencias judiciales que se dan en Italia, a las cuales el ordenamiento italiano tampoco les atribuye ese grado de eficacia. Lo que yo digo es que no existe en nuestro ordenamiento jurídico una regla que prohíba el uso de precedentes disuasivos al momento de fundamentar el ratio decidendi. Por lo tanto, no existe un óbice para adoptar una noción persuasiva del precedente como refuerzo argumentativo para motivar el laudo. ¿Por qué? Porque el apartamiento del precedente, además de una modulación de efectos, exige un deber de motivación, no porque el árbitro esté vinculado a una decisión previa de otro árbitro o otro tribunal arbitral, sino porque las partes tienen derecho a saber por qué frente a unos mismos o similares hechos se asumen criterios de resolución completamente distintos. Naturalmente, y esto es lógico, que el nivel de persuasión dependerá de varias circunstancias o aristas: calidad argumentativa, calidad de los colegiados, expertise en la materia, corriente de precedentes, previsión de reglas más que de principios, entre otros factores. Y claramente el OCE puede coadyuvar al uso de estos precedentes disuasivos. Por ejemplo, su deber no solamente debe limitarse a publicitar los laudos que en materia de contratación no están afectados con la confidencialidad, como sí sucede en el ámbito de los arbitrajes comerciales, sino ir mucho más, que inclusive ya lo está haciendo, que es, por ejemplo, destacar las reglas de ratio decidendi en los laudos fijados en los laudos, precisamente. Y tenemos, de hecho, en el ordenamiento jurídico y en nuestro sistema de contrataciones con el Estado, puntos a favor para la implementación y conservación de estos precedentes disuasivos o de persuasión. Por ejemplo, la publicidad como regla de los laudos en el OCE.
y otro factor es muy importante, que si bien la legislación peruana en materia de contratación pública ha venido constantemente, tan es así que el día de hoy tenemos en el Congreso un proyecto de modificación de ley de contrataciones con el Estado, la realidad es que se mantienen invariables muchos aspectos sustanciales en materia, por ejemplo, obra pública. Y aquí, por ejemplo, no se ajustaría lo que postula Posner en el análisis económico del derecho, que los precedentes se deprecian más rápido cuando el marco legal se modifica constantemente. Entonces, para ya concluir y con palabras finales, yo llegaría a 3 conclusiones para, en aras de que se pueda ir apuntalando y mejorando el arbitraje. Primero es el factor de especialización, eso es clave. Si no tenemos árbitros que conozcan de la materia, es imposible que el arbitraje en última instancia pueda cumplir su finalidad, que es proveer una justicia, una resolución de conflictos. Efectivamente, de manera mucho más rápida y expedita que en el ámbito judicial, pero fundamentalmente que se respete un componente de especialidad, que es por eso a lo que se acude el arbitraje y lo que se empezó en el arbitraje al momento de incluirlo como un mecanismo de solución de controversias obligatorio en la normativa de contrataciones con el Estado. Segundo, la colaboración y generación de incentivos. Hay que ver un poquito a Coase sobre esto. Internalizando los usos y las buenas prácticas en la industria. Y finalmente, como corolario de eso, promover prácticas eficientes. Señores, no hay que inventar la pólvora, sino importar recetas que funcionan, por ejemplo, en el arbitraje internacional. Podrían verse las reglas del IVA. Entonces, básicamente es eso. De hecho, ya para cerrar, porque creo que me pasa un tiempo, la conclusión que nos tenemos que llegar es que el arbitraje funciona y el arbitraje tiene que mantenerse en el ámbito de contrataciones con el Estado. Y, por ejemplo, hoy día tenemos el DAP y el DAP puede convivir perfectamente con el arbitraje. Lo que tenemos que dar son reglas claras y predictibilidad para hacer mucho más atractivo el régimen de contrataciones con el Estado, porque de lo que se trata es eso, de predictibilidad. Y sumo y me adhiero a las conclusiones que el doctor Ricardo Gandolfo dijo respecto al tema del tratamiento de este registro del OSCH en materia de árbitros. Así que bueno, eso sería básicamente para concluir, y como les dije, ya en esta presentación ya no iba a entrar un poco al análisis dogmático y casuístico de las principales controversias que se venían suscitando en materia de contrataciones con el Estado, como por ejemplo enriquecimiento sin causa, los costos de improductividad, si pueden ser o no susceptibles de reconocimiento en materia de contrataciones con el Estado o no, y en fin, es básicamente eso, y te agradezco, Rosa. Muchas gracias, doctor Renzo. Muchas gracias a todos los ponentes del día de hoy también. En definitiva, ha sido muy enriquecedora cada una de las ponencias de los que se encuentran ahorita presentes. Vamos a otorgarles el lapso de 5 minutos a cada uno de ustedes, a fin de que nos puedan honrar con unas conclusiones finales de sus exposiciones. Y vamos a tomar el mismo orden que se ha desarrollado para esta sexta mesa. Iniciamos con el doctor Ricardo. Muchas gracias. Yo quisiera empezar por agradecer a mis colegas Rafael Prado y Renzo Bernal por las generosas citas que han hecho sobre las opiniones que yo pueda haber vertido sobre este tema. Y quisiera comentar, ellos han comentado muchos aspectos importantes del panorama actual del arbitraje. Y voy a comentar algunas de las cuestiones que me parecen más importantes, a riesgo de no abarcar todas las que quisiera, pero con el ánimo de seleccionar las que creo que pueden ser más atendibles o las que puedan crear alguna discrepancia entre mis distinguidos colegas y yo. Por ejemplo, Renzo acaba de hablarnos de la importancia de la especialización en el arbitraje. Pues cierto, es muy importante la especialización, tanto así que justamente en otros países se utiliza el arbitraje. Yo soy, por ejemplo, un embajador del modelo peruano de resolución de conflictos y trato de llevarlo a otros países. Y lo hago por interés propio, por interés del mismo sistema, porque los enemigos del arbitraje en contratación pública siempre me dicen, oye, eso no existe en ninguna parte del mundo, tiene que desaparecer. Bueno, vengo escuchando eso hace 25 años, 26 ya, y yo creo que ya es una sentencia que no se va a cumplir.
ojalá. Pero la verdad es que cuando trato de llevarlo, entonces, no existe en ninguna parte del mundo. Bueno, va a existir, pues. Entonces trato de venderlo a otros países. Donde tengo alguna acogida es en los países latinoamericanos, países subdesarrollados, porque tienen los mismos problemas que nosotros. O sea, un poder judicial con una carga procesal muy fuerte que los obliga a resolver controversias en forma muy demorada. En cambio, en Europa y en Estados Unidos no tiene esa acogida por el lado de la celeridad, porque en Europa y en Estados Unidos tú presentas tu demanda ante un tribunal y te resuelven el tema muy rápidamente. Sin embargo, allá, en esos países, en Estados Unidos, en Europa, en América del Norte, sí se usa el arbitraje y se usa muy intensamente, pero no acá lo usamos nosotros porque es un mecanismo rápido y eficaz de solución de controversias. Allá no lo usan por ser rápido, sino por ser eficaz, porque es especializado, porque a la hora de resolver un tema de hidrocarburos, por ejemplo, busco un árbitro y elijo a un árbitro que tenga especialidad en arbitrajes de hidrocarburos, entonces que esté familiarizado con el tema. Desde luego van a requerir de un perito, un ingeniero especialista en hidrocarburos, pero él ya está familiarizado con eso, entonces le va a ser más fácil digerir y resolver la controversia. Entonces, cuando me hablan de especialidades de los árbitros, yo no creo en esas especialidades que tenemos nosotros de derecho administrativo, contratación pública y arbitraje. Con todo respeto, creo que son una tontería. Yo prefiero al árbitro que sea especialista en hidrocarburos, en petroquímica, en ingeniería nuclear, porque de eso se va a tratar el asunto. Entonces, ¿quién elige esos árbitros en función de esas especialidades? La parte que debe elegir a su árbitro. La diferencia entre el arbitraje y el Poder Judicial es que en el Poder Judicial nos imponen a nuestros jueces. En el arbitraje los elegimos nosotros. Y si tenemos un conflicto de petroquímica, buscamos un árbitro que ya haya laudado en esos temas, que conozca, que le sean familiares. No que sea experto en derecho administrativo, contratación pública y arbitraje. Está visto porque, por ejemplo, algunos colegas que han sobrevivido en el Registro Nacional de Árbitros y están ahí todavía, defienden su permanencia y dicen, no, las especialidades. Y yo les digo, oye, los otros árbitros, los que no tienen esas especialidades que ustedes tienen, ¿les han anulado algún laudo? ¿Tienen algún laudo anulado en la corte? No, no tienen ningún. Entonces, son árbitros forjados en la experiencia, árbitros que han hecho su vida trabajando arbitrajes, resolviendo controversias y están familiarizados en interpretar el caso, configuran el caso, analizan la forma de resolverlo y lo resuelven favorablemente. Entonces, eso es lo importante. No es lo importante saber la norma. La otra vez un amigo del OCE me decía, oye, estamos cambiando el sistema de exámenes y vamos a tomar exámenes para que resuelvan un caso teórico. Y yo les dije, oye, un caso teórico tú les pides a tus alumnos de pregrado, porque nunca han resuelto casos reales. Pero a un árbitro que se la pasa la vida resolviendo casos reales, ¿cómo le vas a pedir que resuelva un caso teórico? ¿Qué quieres saber? ¿Quieres saber cómo resolvería frente a una hipotética situación? Pues si quieres saber cómo respondería ante una hipotética situación, analiza sus laudos. Ya ni siquiera tienes que hacer como tenían que hacer antes, que te pedían los laudos. Ahora tienen que consultarlos porque están colgados en el SEAS. Entonces consulta sus laudos y ves cómo resuelve. Entonces, lo que hay que hacer, por ejemplo, con el Registro Nacional de Árbitros, es abrir las puertas. Los registros de árbitros tienen que enriquecerse, no empobrecerse. No crearles obstáculos, crearles puertas abiertas. Yo les hacía la comparación a unos amigos como los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol contratan al jugador del otro equipo y le ofrecen mejores sueldos, mejores primas, mejores situaciones.
No les dicen, ven que te voy a tomar un examen para probar si sabes o no sabes. O sea, eso, como decía el gran doctor, o como dijo hace poco el gran doctor Hugo Sologuren, puede hasta ser una indignidad, ¿no? A un jugador estrella de otro equipo, lo quieres contratar y le dices, te voy a tomar un examen para ver cómo rindes. Tomas el examen a tus divisiones inferiores, a tus juveniles, los pruebas para ver si están en condiciones de ascender al equipo de primera división. Les tomas una prueba de rendimiento y a veces salen cracks espectaculares y muy buenos jugadores y los promueves y bueno, ya están en el primer equipo y después vienen a contratarte otros, se lo llevan y ya no te piden, ya no les hacen pasar pruebas de rendimiento, se hacen pasar pruebas médicas, en fin, para ver cómo están, pero pruebas de rendimiento ya no, porque ya lo están viendo, cada partido, como cada laudo, demuestra en qué situación está el jugador o el árbitro de contratación pública. Entonces, hay que abrir las puertas, no hay que cerrarlas. Ahora, otra cuestión importante es, que está emparejada con esto, es si optamos por la calidad o la cantidad de árbitros. No se trata de eso, se trata de optar por un número suficiente de árbitros que puedan resolver las controversias que existen. En este momento, hoy día, a esta hora, tenemos 73 árbitros inscritos en el Registro Nacional de Árbitros, pero con una particularidad. Cuando tú empiezas un arbitraje de un contrato de más de 5 millones de soles, tiene que ser arbitraje institucional. Y por lo tanto, tienes que ir a un centro de arbitraje. Si no se ponen de acuerdo los árbitros que han designado ambas partes, quien tiene que elegir el árbitro es el centro de arbitraje. La Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo, que es uno de los centros más prestigiados del país, tiene únicamente de esos 73 árbitros, 16 árbitros en sus listas. A la hora que el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio tenga que designar un árbitro, tiene que designar a uno de esos 16. Por el volumen de casos que recibe habitualmente la Cámara de Comercio, que son alrededor de 200 al mes, va a tener que, si seguimos así, incurrir en excesivas designaciones, reiteradas designaciones, inhibiciones, porque los árbitros se van a inhibir, porque no es un universo muy pequeño para la cantidad de casos. Entonces, la solución no es esa la solución es incrementar el número. Ahora, ¿cómo pedir calidad? Cuando la ley dice, oye, los centros de arbitraje van a poder designar a los árbitros de sus listas, es que los centros ya tienen sus propios filtros. Entonces, así como la parte, cuando elige un árbitro, hace su propio filtro y elige, se supone, a alguien de la especialidad, alguien que pueda resolver su conflicto, así también los centros de arbitraje hacen lo propio. Entonces hay que apostar por los árbitros, hay que apostar por la resolución de conflictos, porque si seguimos como estamos, vamos a colapsar. En lo inmediato, yo creo que la solución, como lo dije en mi primera intervención, es prorrogar, aunque sea transitoriamente, hasta que deje de funcionar el Registro Nacional de Árbitros, prorrogar la inscripción de los que acaban de caducar su inscripción el 30 de junio. Por lo menos ahí tendremos 100 o 120 más profesionales que resuelvan conflictos, porque si no, el arbitraje no va a colapsar porque lo maten sus enemigos, sino porque el propio sistema se mate a sí mismo por falta de operadores. Eso es lo que quería comentar, no sé si me he pasado el tiempo, pero les agradezco nuevamente a Renzo y a Rafael por sus palabras, por las citas de las que he sido objeto, y hasta a Rosa, muchas gracias por su participación y por la dirección de este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Escucho muy atentamente sus comentarios y sus conclusiones finales. Vamos a proceder a otorgar el uso de la palabra al doctor Rafael. Sí, Rosa, gracias. Algunas ideas finales desde lo que yo he conversado y después de escuchar a Renzo y a Ricardo. En efecto, coincido con la visión y en este tema de calidad-cantidad, el problema es, me parece que el problema, como bien han identificado, es la norma, ¿no? La norma, que es una norma que imposibilita el acceso, ¿no? El acceso a contar con buenos tribunales. Ese es el problema es la norma, ¿no? Entonces, esa norma que es finalmente que lo que busca es
tener un control, porque la norma lo que hace al poner determinados filtros, busca poner un control, pero el problema no es en el filtro, el problema es quién hace el filtro, ¿no? Entonces, finalmente termina generando incentivos para que los mejores árbitros, o mejor dicho, o buenos árbitros, no postulen, ¿no? Y finalmente, porque tienen ya determinados casos que pueden manejar en otros centros de arbitraje, ¿no? Y por eso es que va a haber ahí un grupo de árbitros que no van a... Yo he escuchado árbitros en ponencias que dicen expresamente, nunca voy a postular al RNA, no, nunca. No me voy a someter a esa evaluación porque la evaluación la tiene que hacer, como dice el doctor Gandolfo, las partes son las que evalúan a sus árbitros. Por eso es que el servicio arbitral, por ponerlo de alguna manera, tiene que concentrarse no en quién escoge al árbitro, sino en la satisfacción del usuario. Y el usuario acá es el Estado o es el contratista, ¿no? Entonces, si la satisfacción de un proceso arbitral se determina por el usuario, no puede estar colocada la satisfacción en función a quién elige el árbitro, ¿no? Es el mundo al revés. Entonces, por eso es que existe una insatisfacción, por eso es que existen estos problemas, porque precisamente quien tiene que elegir no elige, ¿no? Pero eso es un cambio de visión que no sé si un funcionario público lo podrá entender, ¿no? Una segunda idea, cuando el doctor Gandolfo comentaba también sobre la eficacia y por qué el arbitraje funciona, yo le agregaría que la tecnología le agrega a esa eficacia eficiencia, ¿no? Porque hace que el arbitraje funcione o opere de mejor manera gracias a todas las bondades y, que nos trae el empleo de la tecnología. Entonces, yo creo que gracias a la tecnología podemos agregarle a la eficacia, la eficiencia, pero va a depender también de cómo los centros de arbitraje y los propios tribunales arbitrales se organicen en función a los recursos tecnológicos que puedan contar. Y finalmente, una tercera idea que sí me parece muy interesante es que y que no lo pude ahondar en mi presentación inicial, es que finalmente lo que tiene que evitar el uso de la tecnología en los tribunales arbitrales y en los casos arbitrales es que no se generen desigualdades, ¿no? La tecnología es un arma que más bien debe ser utilizada para mejorar la igualdad, porque cuando la tecnología genera desigualdades, entonces no usemos la tecnología. Entonces, si bien es cierto, en el Perú existe todavía el grado de penetración del Internet no es total y existe una brecha digital que todavía tenemos que ver, sin embargo, desde mi experiencia, he podido tener arbitrajes y he podido tener audiencias en municipalidades que quizás no hubiesen asistido a una audiencia si no hubiesen tenido la posibilidad de conectarse al Internet. Entonces hay que ver más bien las posibilidades que tenemos al dejar que el arbitraje se deje llevar por el uso de la tecnología y ver los problemas también, pero que no sean los problemas las causas para que paremos el empleo de la tecnología en el arbitraje, ¿no? Nada más, Rosa, unas ideas finales. Muchas gracias, doctor Rafael. Vamos a otorgarle la palabra al doctor Renzo. Gracias, Rosa. Y a manera de término no puedo decir que no estoy más de acuerdo con lo señalado por el doctor Ricardo Gandolfo y por el doctor Rafael Prado. Suscribo hasta la coma. Efectivamente, yo creo que al final es un tema, y como bien lo explicó Ricardo, es un tema de incentivos. Y hay que ver un poco la génesis de cuál es la sustancia de un arbitraje, que independientemente de las discusiones doctrinarias, lo cierto es que fue un mecanismo que nace en una autonomía de la voluntad de las partes. Es básicamente una autonomía privada que ha sido extrapolada bajo un régimen de contratación pública para los contratos administrativos. Entonces, cuando el Estado lo que busca es burocratizar el sistema y sobreregular el mecanismo, lo que genera básicamente, por teoría, son desincentivos para los operadores del derecho y para los operadores que participan en las contrataciones públicas, y atenta precisamente con el espíritu de la ley, que es buscar una concurrencia de postores para no solamente asegurar el precio, sino la calidad
de la prestación a la que se obligan, porque finalmente en la ejecución, detrás de cada ejecución de una prestación, subyace el cumplimiento de un interés público que se tiene que satisfacer. Y el doctor Ricardo Gandolfo lo elucidó de manera muy clara, que es, por ejemplo, yo me pregunto, y esto es una crítica que es recurrente, o sea, ¿cómo pueden pedir un requisito para poder integrar este registro del RNA del OCE, conocimientos en derecho administrativo, cuando en realidad, independientemente que un sector minoritario sostenga que el derecho, que la ley de procedimiento administrativo se aplica de manera supletoria a la parte de ejecución contractual del régimen de contrataciones con el Estado, en buena cuenta no se aplica? Entonces, ¿qué es más importante? Volviendo al tema de la especialidad, designar árbitros que conozcan sobre la materia que está sujeta a controversia y que va a ser dirimida por un tribunal arbitral, o básicamente saber cómo funciona la ley de procedimiento administrativo, saber de memoria cuáles son los artículos de las contrataciones con el Estado. Por eso yo decía, por ejemplo, el tema de, si en un contrato de obra, inclusive en el ámbito de contrataciones con el Estado, si se presenta un reclamo por costos de improductividad, un árbitro que solamente se aboque a saber de memoria la ley de contrataciones con el Estado y la ley de procedimiento administrativo que no lo va a aplicar, no va a poder ni siquiera entender la definición y los alcances de lo que es un costo por improductividad, que es muy recurrente en materia de ejecución de contratos de construcción. ¿Ok? Entonces, yo estoy muy de acuerdo con Ricardo y con Rafael en todas las conclusiones. Y tan es así los incentivos desincentivos que se han generado que, por ejemplo, los árbitros están expuestos a un régimen sancionador a través de un comité de ética que está integrado por 3 miembros del Estado. Entonces tenemos por un lado al Estado, que es parte de un proceso arbitral, pero también es juez. Entonces, lo que se ha creado es básicamente un sistema para desincentivar el uso del arbitraje, cuando el arbitraje en realidad es el mejor mecanismo posible que se tiene, conjuntamente con las DAPs, para poder solucionar de manera ágil, efectiva y con un criterio de especialidad las controversias que se puedan suscitar en el ámbito de contrataciones con el Estado. Y yo me quedo mucho con lo que dijo el doctor Gandolfo, en el sentido que en otras latitudes efectivamente el arbitraje no es el sistema que predomina, y eso en realidad se explica no porque el arbitraje sea malo, sino porque es muy probable que el sistema ordinario de justicia funcione de manera muy efectiva. Por ejemplo, en España, y esto lo asocio un poco con el criterio de especialidad, la mayoría de arbitrajes no necesariamente son de carácter institucional, como sí sucede en el Perú. ¿Por qué? Porque las partes optan al momento de designar a los árbitros básicamente por criterios de especialidad y confían mucho en el arbitraje de OCA. Entonces, un poco la conclusión a esto es, ¿quiénes son los principales interesados en designar árbitros que conozcan de la materia, que sean competentes en la materia? Las partes. Entonces, mal haría el Estado en establecer baremos excesivos o sobreregulación, que lo único que va a hacer es tener un registro, que coincido con el doctor Gandolfo, ojalá que pronto pueda desaparecer, un registro muy acotado de árbitros que en la mayoría de casos no conocen las controversias a las cuales, respecto de las cuales tienen que proveer una decisión. Entonces, es eso, es fortalecer un poco el sistema de resolución de controversias que tenemos, no para no para quitarle o sustraerle efectividad del arbitraje, sino para apuntalarlo. Y es algo que tenemos que abocarnos. Entonces, es básicamente eso. Y mi otra conclusión ya para despedirme, agradecerte a ti, Rosa, al doctor Rafael Prado, al doctor Ricardo Gandolfo, ha sido un placer poder compartir ponencia, es sobre todo pensando en las nuevas modificaciones que se vienen ya en la materia de la norma de contrataciones con el Estado, es que, señores, no hay nada que inventar. Lo único que tenemos que hacer es extrapolar o importar lo que funciona en otras latitudes y adecuarlo a las condiciones del Perú, porque no necesariamente todo lo que funciona en un lugar va a funcionar en el Perú, pero lo que sí es cierto es que los usos y costumbres y las prácticas que son saludables deberían ser universales y deberían ser acogidas en nuestra normativa de contrataciones con el Estado, porque si bien es cierto que hoy en día, y a mí me toca asesorar a muchos contratistas en materia de los contratos gobierno a gobierno y específicamente los contratos NEC que, por ejemplo, se celebran en materia de reconstrucción con cambios, la idea no es que eso sea una generalidad, la idea sería fortalecer la normativa en materia de contrataciones con el Estado y dotarla de modernidad, de frescura y poder flexibilizar algunas condiciones de que hagan que la norma sea mucho más ventajosa y sea mucho más eficaz para los contratistas en esta ventaja para
reducir la brecha de infraestructura. Como digo, importando cosas que sí funcionan en otras latitudes y adecuando otras a la realidad nacional. Y específicamente eso también es aplicable para el campo arbitral. Así que con eso, bueno, te agradezco, Rosa.